Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, por tu fidelidad, Señor, que has tenido para con nosotros, Rey, que aún nosotros siendo pecadores, Señor, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias, Señor. Nunca olvidaremos, Rey Santo, lo que has hecho por nosotros, Rey, y lo que seguirás haciendo, Rey, hasta cumplir, Señor, aquello para lo cual, Señor, fuimos creados, Señor. Y te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque tú cumplirás, Señor, todo aquello, Señor, para lo que te propusiste, Señor, bendito Dios, con nosotros, Rey. Señor, te bendecimos, Rey, y te exaltamos, Rey Santo, Señor. No solamente, Señor, con nuestra voz, Señor, sino que te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, con nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Como dice las Escrituras, en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, que es el servicio racional, Señor, el cual debemos de ofrecerte, Señor. Un sacrificio, Señor. No como aquellos que ofrecían corderos, Rey Santo, Señor. Ellos no eran las víctimas, Señor. Ahora tú nos has colocado, Señor, como esa víctima, Señor, bendito Rey, en sacrificio, ese cordero, así como Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Señor. Ahora nosotros como víctimas, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Oh Rey, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por todo lo que tienes para nosotros, Rey. Que cada día nosotros entendamos, Rey Santo, Señor, lo que tienes para nosotros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. El Señor, hermanos, los continúe bendiciendo a todos nuestros oyentes. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, guarde sus familias, guarde sus vidas, guarde sus llamados. Sea el Señor obrando en sus vidas, mis hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de el soplo de Dios, el soplo divino. Y me llama la atención lo que nos dice el Señor en su palabra y de aquellas cosas que Él tiene preparadas para nosotros. En Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice: y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y mis hermanos, aquí tenemos las tres áreas que conforman al hombre, y dice que del polvo del suelo formó Elohim al hombre, o sea que este es nuestro cuerpo, y por eso es que el Señor le dice a Adán: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, ¿sí? Cuando hizo la transgresión del mandamiento que el Señor le había dado en el Edén al hombre. Y mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que entender. Y mire que cómo nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 7, dice: a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Y aquí vemos tres actos que hace el Señor. Dice que para gloria mía creé, o sea que el hombre fue creado para gloria de Dios. A los que hice y formé,
O sea que hay tres verbos: crear, hacer y formar. Entonces en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que del polvo del suelo formó Elohim al hombre y sopló o insufló en sus narices aliento de vida. O sea que el Señor formó al hombre con sus manos, mis hermanos, y le dio y sopló sobre ellos aliento de vida, el Espíritu. Sopló espíritu de vida sobre ellos y el hombre llegó a ser alma viviente. Entonces aquí vemos la conformación del hombre en el cuerpo, y en ese cuerpo, óigalo bien, insufló, sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. O sea que el ser espiritual conformado del espíritu y del alma fueron soplados por Dios. Y entonces por eso es que en Isaías 43, 7 nos dice que a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Y mis hermanos, nosotros vemos en el libro de Job, capítulo 32, versículo 8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces aquí vemos que el hombre fue conformado por el espíritu que hay en el hombre y el soplo del Omnipotente. Óigalo bien, o sea, el soplo, el Omnipotente es el Todopoderoso, el Espíritu Santo, hace que entienda. Y en Job 33:4 nuevamente reitera Eliú y dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces aquí vamos viendo y opera que el Omnipotente sopla sobre él y le da vida. Y el Espíritu de Dios me hizo, o sea, el que lo conformó. Es una obra de cada uno de la obra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos, en la formación nuestra. Y nosotros podemos entonces mirar que cuando Dios forma al hombre, ¿sí? Él dice que Él lo crea para la gloria suya. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, hermano, que el mismo Señor Jesucristo dice que en esto será glorificado mi Padre. Y allí es una labor en la que nosotros, como hijos de Dios redimidos por la sangre del Cordero, debemos de entender, como lo dice Juan 15, versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que no es producir fruto, ya el fruto está producido, como lo hemos hablado anteriormente, es llevar fruto. Entonces, una cosa es que el Señor Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y que el Padre es el labrador, ¿sí? Y entonces nos dice que todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces es una acción, hermano, de llevar. Es una acción de producir y llevar. Y entonces el Señor nos dice que de esta forma es glorificado nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto, que produzcamos y llevemos fruto, ¿sí? Y que seamos sus discípulos. Y hemos estado hablando acerca de lo que es el ser discípulo. Y el Señor nos dice a nosotros que el que no se niega a sí mismo, ¿sí?, toma su cruz y lo sigue al Señor Jesús, sigue su palabra, sigue sus mandatos, no puede ser su discípulo. Y hay unos requerimientos acerca del discipulado que ya lo hemos tocado anteriormente, pero
es importante que nosotros lo podamos entender, lo que el Señor quiere que nosotros lo glorifiquemos a Él. Y por eso mismo en Isaías entonces dice que Él nos creó para la gloria suya, ¿sí? Para que lo glorifiquemos. Teniendo claro entonces que la creación nuestra no fue por evolución, entonces nosotros, si fuese por evolución, hermanos, ¿para qué hubiera venido el Señor Jesucristo? Esa sería una pregunta muy inclusive, ¿no? Si nosotros fuimos creados por Dios y que el hombre cayó, entonces, si no hubiese serpiente, si no hubiera caído el hombre y la mujer, entonces ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Si fue por evolución del hombre, entonces ¿para qué vino el Señor Jesucristo a morir por nosotros? Serían preguntas que nosotros tendríamos que hacernos y de pronto pensar un poquito acerca de ello. Y entonces, mi hermano, nosotros debemos de entender que a nosotros nos creó el Señor, como lo dice Génesis, como lo dice Isaías 43, como lo dice Job, dice que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, entendiendo este primer soplo que el Señor hace, hermanos, en nosotros, este soplo es Neshama, ¿sí? Y tiene que ver con un aliento de vida, tiene que ver con el respiro, el espíritu, la bocanada del Señor, el aliento de vida sobre nosotros, la inspiración divina, ¿sí? El que da la comprensión, como lo decía Job 32. Ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y este soplo tiene que ver con el espíritu y se dice en hebreo ruach. Y es la parte viviente, la parte consciente, la parte entendible del hombre. En Job 4, versículo 9 nos dice: perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Entonces, esto del soplo de Dios y el que produce vida y el que también es por su ira es consumido, entonces vemos que estas áreas, estas formas de explicarnos cómo es Dios comparado con el hombre, entonces es para que nosotros podamos entender que en nuestras vidas también hay formas, caracteres, momentos en nuestra vida donde se produce una ira, donde se produce una alegría, donde se produce una palabra que da vida. Y entonces ahí es donde nosotros podemos entender que Dios en una forma muestra lo que es el hombre. Por eso se hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios está airado con los que hacen iniquidad y dice: perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. En Éxodo capítulo 15, versículo 8 nos dice la palabra acerca del pueblo de Israel, o sea, cuando estaba cautivo en Egipto y el nacimiento de una nación en una libertad. Y vemos que estos soplos tienen que ver mucho también con la vida, con vida que se le da a una nación, con vida que se le da al ser humano. Y vemos como en el versículo 8 nos dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresuraré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento,
los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Entonces aquí vemos cómo Israel, el pueblo hebreo que estaba cautivo allí en Egipto, cómo por medio de ese soplo fue libertado, porque primeramente ellos fueron libertados con lo de la Pascua, con el Cordero Pascual, con el derramamiento de sangre, pero igualmente ellos estaban allí aprisionados, no había para dónde huir, y entonces el Señor abre las aguas del Mar Rojo, y entonces nos dice que con su aliento se amontonaron las aguas, dice que sopló, y entonces dice que también igualmente dice que se cerraron las aguas cuando sopló nuevamente. Entonces ahí vemos cómo el Señor liberta a un pueblo, le da vida a una nación, la nación de Israel. Los lleva a que se congreguen en el monte de Sinaí o el monte Horeb, y los lleva a darles unos mandamientos. Y primeramente nosotros podemos ver que es mediante los 10 principios que resumían la forma en la cual los hombres deben tratarse con Dios y con sus familias y con sus semejantes. Después, el Señor de dar los 10 mandamientos, el Señor revela una serie de leyes y mandamientos que hoy en día nosotros conocemos como la ley mosaica o la ley de Moisés. Dice, es importante que nosotros entendamos que esta ley mosaica es la parte inferior hacia lo que vendría, o sea, hacia lo superior, teniendo como entendido que esta ley menor es usada para indicar los pasos progresivos para lo que el Señor iba a hacer con nosotros y con una nación, pero ya no Israel, sino el Israel espiritual o la iglesia. Entonces nosotros debemos de entender, mis hermanos, todo lo que el Señor iba a hacer con esta nación y de donde allí iba a salir el Mesías. Entonces el mismo Señor dice que Él no vino para abrogar la ley, sino que Él vino fue para preñarla, para darle vida. Y esto es lo que es el soplo de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Al barro sopla y da vida, a una nación sopla y la liberta, mis hermanos. Entonces debemos de entender acerca de estos soplos de Dios, y nosotros podemos ver también en el libro de Ezequiel, en Ezequiel 37, nos habla de el valle de los huesos secos, mis hermanos. Este valle es de todo el conglomerado del pueblo Israel que es traído nuevamente a la nación de Israel. Pero si usted mira, mis hermanos, la nación de Israel no es una nación creyente hasta el momento, y por eso es un valle de huesos secos. Están muertos, no hay vida, y el Señor le habla a Ezequiel y le dice en el versículo 9, dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahvé el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces, mis hermanos, aquí vemos el soplo de Dios nuevamente sobre la nación de Israel para que viva, para que crea en el Mesías Rey. Y esto está pronto para suceder también, mis hermanos. Y entonces vemos que los soplos de Dios tienen que ver para dar vida, así como al hombre que lo hizo del barro, lo modeló como alfarero. Asimismo sopló sobre el hombre y dio vida. Asimismo liberta una nación. Asimismo
le va a dar vida a la nación de Israel, así como nos dio a nosotros vida, mis hermanos, no solamente esa vida natural, sino una vida espiritual, porque dice que porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En el Salmo que escribe David, y nosotros lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 16, cuando habla acerca de la liberación de David. Y este es el Salmo 18. Y aquí nosotros lo miramos en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 16, cuando el Señor lo liberta al rey David. Y dice: entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la represión de Yahvé por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahvé fue mi apoyo. Esto es, hermanos, muy precioso y no tiene que estar en el océano, pero él figuramente lo dice, cómo el Señor lo salvó de esas torrentes de agua que lo iban a ahogar. Y muchas veces a nosotros los problemas nos quieren asfixiar, las preocupaciones nos quieren asfixiar, pero gracias al Señor tenemos al Señor Jesucristo, donde Él nos invita y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tus almas. Entonces, esta es una enseñanza que nos dice el Señor a nosotros, que vayamos a Él. Pero no es solamente ir hacia Él y descargar las cosas y entregarlas. Sí, es verdad. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Asimismo, el rey David, el Señor, con el soplo, oiga bien, dispersó las aguas, los que las querían ahogar. El Señor nos dice a nosotros que vayamos a Él. Y dice: y llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, caminemos juntos, hagamos el trabajo juntos, ¿sí? Y así juntos vamos a aprender a ser mansos y humildes de corazón, y de esta forma hallaremos descanso para nuestras almas. Y es esa forma en que el rey David lo muestra aquí en el Salmo 18, y que nos lo muestra también en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 16 en adelante, y dice que por el soplo del aliento de su nariz. Aquí no es el soplo de su boca, sino de su nariz. Dice: envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos, ¿sí? Y dice: y de los que aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Entonces, mis hermanos, vemos que estos soplos el Señor los hace con un pronto auxilio, con una ayuda. Del soplo de su nariz también puede salir la ira para destruir a sus enemigos, o como también puede salir hielo. Y en Job, capítulo 37, versículo 10 nos dice, o en el 9 nos dice: del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Entonces vemos que el Señor aquí nos muestra que Él sopla y se congelan. Y vemos un superhéroe que también sopla y se vuelve hielo, las cosas. Y entonces podemos ver que ese superhéroe está suplantando lo que es ser Dios, y ese superhéroe es casi similar a Dios entonces, y es una blasfemia, ¿no? En Job capítulo 4
el versículo 9 nos dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Y no es que sea un Dios bipolar, porque ya también hablan que Dios es bipolar. No, mis hermanos, Él bendice a los que caminan con Él, pero a los que no hacen el bien, Él se enfurece. Pero la misericordia de Dios es grande, mis hermanos. Y como lo oramos, como lo digo yo, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. O sea, su amor porque envió a su Hijo, ¿sí? Y nos dio vida en Cristo Jesús. Su misericordia porque ha esperado, su paciencia porque está esperando. Ha tenido misericordia con nosotros, que éramos polvo, y de su paciencia porque espera que nosotros nos levantemos, hermanos, del polvo. Y aún digo de su fidelidad, porque aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Entonces, no es que sea un Dios bipolar, no, mi hermano. Es un Dios que tiene paciencia, que tiene misericordia, que tiene amor. Pero igualmente, como dice las Escrituras, Dios también es fuego consumidor, ¿sí? Y entonces, en eso también estamos viendo los principios de Dios, los principios eternos de Dios. Y hermanos, nosotros vemos en el nacimiento de nuevo, cuando el Señor está hablando con Nicodemo y le dice que es necesario que se nazca de nuevo, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ver entonces la obra del Señor. O sea, aquí hay un soplo, ¿sí? Porque es vida que nos dan nuevamente. Y nos dice la palabra de Dios, el capítulo 3 de Juan, nos dice que cuando Nicodemo vino donde Jesús, inquiriendo sobre la persona del ministerio del Señor, le habló de la verdad necesaria, o sea, esa necesidad que tenía de que naciese de nuevo, siendo un maestro de la palabra. Y el Señor le dijo en el versículo 3, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo hemos hablado muchas veces, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que nace de nuevo está en ese lugar de ver solamente el reino. O sea, como decir, de ver el partido de fútbol dentro o en un televisor, dentro del estadio, ¿sí? Nicodemo no entendía, y Jesús añadió y le dijo, de cierto, te digo que si no naces del agua y no naces del Espíritu, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. O sea, una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar al reino de Dios. Entonces yo lo puedo ver por televisión, el partido de fútbol, o yo puedo ser un participante del partido de fútbol. Son dos posiciones muy diferentes. Entonces, nosotros tenemos que entender que Nicodemo aún no entendía y el Señor le dijo, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y él en el versículo 6, hermanos, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y entonces ahí es donde el Señor le habla que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Entonces, mis hermanos, aquí es donde nos habla el Señor no de un nacimiento de nuevo, ni de un nacimiento de la palabra, sino de un nacimiento del Espíritu. Y este nacimiento del Espíritu viene en una guianza del Espíritu,
¿sí? Porque dice que el viento sopla, o sea, el ruaj sopla donde quiere y oyes su sonido, su voz. Así como Elías allá en el monte de Horeb, en el silbido apacible, en el soplo apacible, allí es donde habló el Señor. Y entonces le dice el Señor a Nicodemo que es en ese sonido, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va. O sea, los guiados por el Espíritu. Entonces, allí en el nacimiento de nuevo, el Señor en Juan 1, versículo 12 nos dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí vemos ese engendramiento del ser humano, ese engendramiento para llegar a ser hijos de Dios. Y tiene que ver con el hecho de creer en su nombre, o sea, en sus atributos, en lo que Él hizo, y aún recibirlo a Él, o sea, al Espíritu de Cristo en nuestras vidas, como lo dice Romanos. Dice que todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es hijo de Dios. Nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces es importante que entendamos, mis hermanos, que el soplo de Dios nos da vida. Y podemos mirar también las Escrituras en el Juan capítulo 20, versículo, cuando el Señor se le aparece a sus discípulos, en el versículo dice 21, dice: nuevamente les dijo, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dice: recibid el Espíritu Santo. O sea que los discípulos, los que estaban allí en ese momento, recibieron el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y allí nos dice Lucas, en Lucas 24 nos dice que allí ellos pudieron entender las Escrituras. Dice aquí, y les dijo, Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la gran comisión. Entonces vemos que en Juan capítulo 20, el Señor sopla sobre ellos el Espíritu Santo, y es un soplo de Jesús resucitado, queriendo decir que Él ya era glorificado. Él volvía al lugar que le correspondía anteriormente como el Verbo de Dios, y aquí estaba soplando espíritu de vida sobre los apóstoles. Y el Señor en su palabra, en Juan 6:63, Él dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, queriendo decir que su palabra, lo que se escribió acerca de Él, lo que Él habló y sigue hablando, mis hermanos, por medio de sus profetas, esas palabras son espíritu y son vida. Y déjeme decirle que cuando el Señor dice mis palabras, o sea, el soplo, porque cuando uno habla sale soplo, sale aire,
¿sí? Y esas palabras son espíritu y son vida hasta el día de hoy. Nosotros podemos mirar en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, cuando nos habla acerca del Pentecostés, hermano, nos dice que estaban todos reunidos y dice que vino, ¿sí?, un viento recio sobre ellos. Dice aquí en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, el soplo que el Señor hace sobre sus discípulos es el sello del Espíritu Santo como pertenencia de Él. Y entienden las Escrituras. Y aquí viene lo que es el bautismo en Espíritu Santo, o sea, por medio de un soplo. Y aquí, hermanos, podemos ver lo que es el nacimiento de la iglesia. La iglesia también nació, la iglesia también vivió por medio del soplo del Espíritu Santo. Este soplo del Espíritu Santo sobre sus vidas era lo que había sido prometido en Hechos de los Apóstoles. Nos dice el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos. Este es el nacimiento de la iglesia para testificar, pero aún los discípulos le preguntaban acerca del reino y muchos otros discípulos, fuera de los 12 discípulos, ellos preguntaban que cuándo era el reino, hermanos. Y entonces, para que nosotros podamos entender que el reino de Dios era algo espiritual y nosotros estamos en el reino, hermanos, porque dice el Señor que si Él echaba demonios por el Espíritu Santo de Dios, ciertamente el reino de los cielos había llegado. Entonces, hermanos, debemos de entender que ese aliento de vida que vino sobre la iglesia, o sea, el nacimiento de la iglesia fue también por medio de un soplo divino, y nos dice que la ley, dice, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya un cambio de ley. Cambió el sacerdocio levítico por el sacerdocio de Melquisedec, teniendo como sumo sacerdote a Cristo Jesús. Y entonces ahora la ley es espiritual, la ley que da vida en Cristo Jesús. La ley de Moisés era para condenación y para muerte, hermano, porque se manifestaba el pecado, pero ahora la ley de Cristo Jesús nos da vida, mis hermanos. Y esto nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no la ley de Moisés que produce muerte y condenación, porque ese era el ministerio de Moisés, el ministerio de condenación, el ministerio de muerte. Y hermano, Cristo Jesús, la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 17, nos dice la palabra, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entonces, cuando nos habla de la gracia y de la verdad, es lo que el Señor decía: enviaré un espíritu de gracia y de oración.
En Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante, el Señor habla: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermano, esta es una palabra profética para Israel, y lo que estábamos hablando anteriormente, que soplarían lo que dice Ezequiel, que sopla sobre los huesos secos. Entonces el Señor va a derramar sobre la casa de David, sobre Israel y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a quien traspasaron, o sea que serán salvos, hermanos. Y en nosotros también aún derrama ese espíritu de gracia y de oración, porque aún el gentil también es salvo, mis hermanos. Y oramos por ellos también, por el pueblo Israel. Hermanos, nosotros podemos ver entonces que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, vemos cómo es derramado el Espíritu Santo, y es el nacimiento de la iglesia, y nosotros vemos que se sigue haciendo ese derramamiento del Espíritu Santo, y lo vemos en Hechos capítulo 4. Sobre ellos viene nuevamente ese derramamiento del Espíritu Santo cuando están persiguiendo a los creyentes y piden confianza. Y dice en el versículo 30, dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieren orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que la iglesia fue incorporándose cada vez más creyentes, y cada vez más, hermanos, la iglesia fue tomando ya una posición, mis hermanos, y el cuerpo de Cristo está siendo formado. En Romanos capítulo 8 nos dice la palabra de Dios con respecto a la iglesia. Nos dice en el versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces aquí nosotros podemos mirar, hermanos, que nosotros en esa madurez, en ese crecimiento, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, nos dieron, o sea, cuando en Hechos de los Apóstoles nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, debemos de entender que la iglesia necesitaba ir creciendo, no solamente en número, sino en madurez. Y vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, dice: es necesario que nombremos diáconos para que nosotros nos dediquemos a la oración y para que nosotros nos dediquemos a la palabra. Entonces, aquí la iglesia va creciendo, y dice que y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto nos dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Entonces podemos ver que la iglesia iba madurando e iba posicionándose, mis hermanos. Ya los discípulos habían tenido una experiencias con el discipulado del Señor, cuando el Señor les dice que les daba poder y les daba autoridad y les daba potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza de maldad. Entonces vemos cómo la iglesia fue creciendo. Aún les dijo que tenían que llevar alforja, que tenían que llevar bolsa, porque los mandaba, los enviaba en medio de lobos. Podemos mirar, hermano, que la iglesia debería de ir creciendo. Igualmente nosotros, hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo, que ahorita estamos llevando la estafeta, debemos de ir creciendo, debemos de ir anhelando, hermano. No nos quedémonos en el nacimiento de nuevo solamente, lo que el Señor le dijo a Nicodemo, sino que en nacer de la palabra,
que lo estamos mirando en Romanos 14, 21 y 23, y aún el de nacer en el Espíritu. Y el nacer del Espíritu va acompañado, hermano, con el bautismo en Espíritu Santo, que es un nacimiento, es un nacer del Espíritu, es una vida que es para el Señor Jesucristo. Es una vida que vamos creciendo y vamos siendo guiados por el Espíritu Santo. En la medida que nosotros vamos creciendo en ese nacimiento del Espíritu, viene la guianza del Espíritu Santo. Y nosotros lo podemos ver con el Señor Jesús en Juan capítulo 4, en Lucas, capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Mire que cuando el Señor Jesús fue bautizado por el Juan el Bautista, vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. O sea que en él y habitaría corporalmente la plenitud de la deidad, o sea, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces aquí nos dice que el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que aquí empieza la guianza del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros miremos en el versículo 13, nos dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que seguiría siendo tentado. Y nosotros no vemos más tentación del Señor Jesús en las Escrituras aquí, de que el diablo le siguiera tentando. Pero, por ejemplo, nosotros vemos cómo Pedro es utilizado por el diablo y para que él no fuera a la cruz. Y entonces él mismo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Y entonces nos dice en el versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Entonces, mis hermanos, mire lo que es el crecimiento del Señor Jesús, uno que es lleno del Espíritu Santo y otro que es Él volvió en el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender entonces qué es ser lleno del Espíritu Santo, o sea, bautizado en el Espíritu Santo y estar siendo lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa es diferente, el estar en el poder del Espíritu Santo, o sea, en la guianza del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 12, versículo 27, como lo habíamos hablado anteriormente, el Señor está hablando con los fariseos porque le están diciendo que Él echa fuera demonios es por orden de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y entonces el Señor les dice: y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí nos está diciendo el Señor Jesús que Él estaba en el poder del Espíritu. No estaba óigalo bien, no es que el Señor Jesús echaba fuera demonios porque Él era Dios. No. Aquí nos dice que en el versículo 28 nos dice: pero si yo, por el Espíritu Santo de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que la obra que el Padre, que el Señor Jesús veía que hacía el Padre, Él la hacía, Él la efectuaba. Y solamente era hablar la palabra del Padre y se hacían las cosas. Entonces el Espíritu Santo era el que hacía. Y decía aquí: si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Y nosotros entonces, el Señor nos dice en Gálatas capítulo 5, el versículo 24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que el Señor nos ha estado diciendo, dice:
si realmente quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. O sea, desciende. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo descienda y que Él crezca. Entonces, el negarse a su vida misma y todo ello, a poner su vida por Él, es negarse, que no se vea Carlos, que no se vea nada de Él. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, la cruz es para crucificarnos, para crucificar la carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Y dice en el versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu, por el Espíritu. Entonces, esto es andar en el poder del Espíritu. O sea, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, tenemos que empezar primero por transformar nuestras vidas, hermano. Nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio en nosotros, la renovación y la transformación, ¿sí?, de nuestras vidas por el poder de la palabra. Porque el Señor dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y entonces igualmente el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos cartas leídas y no con tinta, ¿sí? No escritas con tinta, sino con el Espíritu. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender, mis hermanos, cómo debemos vivir nuestras vidas. Y nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 2. El Señor nos habla algo bien interesante y dice aquí que al tercer día se hizo las bodas de Canaán y que estaba allí la madre de Jesús y también fue invitada a la boda Jesús con sus discípulos. Entonces nos está diciendo que al tercer día se hizo las bodas de Canaán de Galilea. O sea que estamos próximos a las bodas, ¿sí? ¿Por qué? Porque del año 1 al 1000, un día. Porque para el Señor un día son 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, del año 1 al 1000, un día. Del 1001 al 2000, 2 días. Y del 2001 en adelante es el tercer día. Y estamos en el 2020. Entonces, dice aquí en la palabra de Dios que Jesús en el versículo 4... en el versículo 3, le dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Versículo 4, Jesús les dice, mujer, ¿qué tengo en común contigo? Aún no llega mi hora. Su madre le dice a los que servían, haced lo que Él os diga. Y aquí vemos, hermano, algo bien tremendo porque Él dice, ¿qué tengo en común contigo? Yo soy un hombre que estoy siendo guiado por el Padre y tú eres una mujer que está siendo guiada por los sentimientos, por las emociones y a sus amigos se les acabó el vino. Entonces, ¿qué hacer? Sin embargo, aquí está la obra. El Padre les dice que llenen esas tinajas. Y aquí nosotros vemos en el versículo 6, dice, estaban allí puestas 6 tinajas de piedra para agua. Esas tinajas eran utilizadas dice aquí, conforme a la purificación de los judíos, para que cada uno con capacidad de 2 o 3 metretas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es el número de hombre, ¿sí? 6 es el número de hombre y es el agua. Entonces, la palabra que nosotros oímos, hermanos, es agua. La palabra es espíritu y es vida, pero también es agua. Pero en esas tinajas, o sea, en el hombre, ese agua en el hombre necesita ser transformado en vino. ¿Cómo tú y cómo yo podemos transformar ese agua en vino? Hermano, el Señor nos dice que aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra, los consideraré a hombres prudentes, ¿sí? A hombres sabios. Entonces es
oír la palabra y ponerla por obra, y eso se hace vino. ¿Por qué? Porque es una palabra que ha sido vivida y ha sido transformada esa palabra y se transforma en vida, en espíritu y en vida, en mi vida. Y tengo testimonio y la puedo hablar, por decirlo así, con autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha hecho una obra en mi vida. Entonces aquí nos habla de esa transformación primeramente en nuestras vidas, de transformar todo el agua que hemos oído, que hemos bebido, ¿sí? Todo ese agua, porque acuérdese de la samaritana, que ella le dijo, Señor, dame de ese agua para que no vuelva a tener sed y venir a este pozo. El agua que el Señor nos da, ese agua debe de ser transformada en vino, mis hermanos. Y entonces el Señor nos habla, que es lo mismo, hermano, que estar lleno del Espíritu y en el poder del Espíritu. Entonces son dos cosas diferentes, ¿sí? Igualmente el agua debemos de transformarla en vino, que es algo diferente. En el versículo 11 nos dice que Jesús hizo que este fuera el principio de sus señales en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nosotros debemos de trabajar esta parte? De transformar el agua en vino para que puedan creer y que esa palabra sea espíritu y sea vida. En el versículo 13 nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que venden bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos los con las ovejas, con los bueyes y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que venden las palomas, quitad esto de aquí y no hagáis casa de mi padre, casa de mercadeo. Este es un punto que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, de que la palabra de Dios no es para un mercadeo. De gracia recibimos, de gracia damos. Y aún el Señor habla en otra cita bíblica cuando hace este azote de cuerdas, y dice, casa de oración es casa de mi Padre. Entonces, aquí hay tres cosas que nosotros debemos de mirar, ¿sí? Que la casa, o sea, el templo de Dios que somos nosotros, es una casa de oración. Esta casa no es una casa de mercadeo, porque de lo que recibimos, de eso, de gracia damos. Y tercer punto, que debemos de sacar todos los cambistas, debemos de sacar todos aquellos inquilinos que no pertenecen a la casa. ¿Me están entendiendo? O sea, debemos de sacar todo espíritu inmundo de la casa. En el versículo 18, intervinieron entonces los judíos y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señales nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. En esta palabra el Señor nos habla a nosotros de que debemos de morir. Debemos de destruir ese hombre viejo, ¿sí? Y levantar ese hombre nuevo en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros manifestamos muchas cosas del hombre viejo, ¿sí? Del hombre que estaba en pecado. Y nosotros debemos de manifestar ese hombre nuevo y debemos de morir. Entonces el Señor está diciendo que su vida, que Él iba a morir y que en 3 días iba a ser levantado. Entonces, hermano, el Señor nos está enseñando que debemos de tener aún un testimonio, y el Señor en el versículo 25 nos dice, y no tenía necesidad de que nadie diera testimonio de Él, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y aquí el Señor nos habla a nosotros de que
nosotros debemos de tener es el testimonio de Dios en nuestras vidas, el concepto que Dios tiene acerca de nosotros, hermanos. Importantísimo para nosotros porque el enemigo, hermano, trabaja, pero tenazmente para que nosotros no creamos en ese llamado. Por eso las hermanas habían compartido acerca de la fe en el llamado. ¿Por qué? Porque el enemigo está constantemente tratando de destruir, hermanos, que nosotros podamos hacer esa obra de Dios. Y nosotros podemos ver, hermano, que el Señor no recibía testimonio de los hombres, sino que Él recibía el testimonio del Señor Jesús. Y podemos oír 3 voces del Padre en diferentes tiempos cuando el Señor Jesús le habla el Padre audiblemente, hasta otras personas escuchan. Y en Mateo 3:17, cuando el Señor Jesús es bautizado, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces podemos ver que ese es el testimonio del Señor Jesús, hermano. Cuando el Señor le diga a usted: yo te tengo en este concepto y en esto, hermano, créalo y guarde eso para su vida, porque el enemigo quiere destruir, hermano, ese concepto de lo que el Padre tiene acerca de usted y de lo que el Padre ha hablado acerca de usted y lo que el Padre ha querido hacer con usted, mis hermanos, y el enemigo ha querido. Entonces, en el momento de la transfiguración que el Señor Jesús hace delante de los 3 discípulos escogidos, ahí en Mateo 17:5 nos dice la voz que habla, dice: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a él oíd. Y estaba hablando porque se había presentado Elías y Moisés, y estaba el Señor Jesús. O sea, el que representaba a la ley, Moisés; el que representaba a los profetas, Elías; y el Señor Jesús, que representaba la gracia. Entonces, estos 2 hombres eran el cumplimiento de él, de lo que había hablado Moisés y de lo que había hablado los profetas. Estaba manifestado en Cristo Jesús, en el cumplimiento de él. Y entonces por eso el Señor dice: a él oíd. Entonces aún nos habla para nosotros de que nosotros debemos de escuchar al Señor Jesús. Y en Juan capítulo 12, versículo 28, nos dice la palabra. En el versículo 27 nos dice: Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Entonces, mis hermanos, el Señor tenía el testimonio del Padre. Y hermano, muchas veces el enemigo ha querido destruirnos. Y hermano, es importante que tú entiendas que tú eres preciado para el Señor, porque fuiste comprado con precio de sangre. ¿Para qué te salvó el Señor? El Señor no tiene personas para ser montonera, no. El Señor, si te compró con precio de sangre, es porque eres importante para Él. Y es solamente que empieces a caminar en Él, empieces a obrar en Él, en la palabra, y el Señor te va haciendo, te va mostrando, te va formando en lo que a Él le plació que fueras. Por eso dice en Isaías, hermano, de que Él nos creó, nos formó y nos dio vida. Entonces, esto es importante para nosotros, que nosotros entendamos que el Señor
Él nos da testimonio. Por eso dice en Juan 8:14 que el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El apóstol Pablo está diciendo: ustedes, los que están escuchando, hermanos, ustedes son nuestras cartas. Si realmente es que esta palabra da vida a su vida, hermano, ustedes entonces son nuestras cartas. Se lo digo yo también a ustedes, ¿sí? Si esta palabra le está dando vida a usted y usted está cambiando y usted está manifestando al Señor Jesús, entonces usted es una carta leída, conocida y leída por todos los hombres. Porque ahora me conocen es en Cristo Jesús y no me conocen como en el mundo yo estaba. Dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Aleluya, mis hermanos. Gran responsabilidad para nosotros seguir caminando y dejando que el Padre obre en nosotros. Así que, hermanos, este soplo que ha recibido usted de parte de Dios, no solamente cuando vivió en el vientre de su madre, sino cuando aún fue escogido como hijo de Dios y cuando fue lleno del Espíritu Santo, hermano. Estos soplos son soplos de vida para que hagamos la obra encomendada. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque no somos de aquellos que tú le dijiste a este discípulo: deja que los muertos entierren sus muertos, y tú ven y predica el evangelio. Oh Rey, Señor bendito Dios, tú eres el dador de la vida. Tú soplas, Señor. Sopla, Señor. Sopla sobre tu pueblo, Señor. Aliento de vida, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que tu soplo de vida, Señor, sea en nuestras vidas, Señor. Sopla, Rey. Y que ese soplo, Señor, en nosotros, Señor, nos despierte, Señor. Despierta a tu pueblo, Señor. Despierta a tu iglesia, Señor, que está como huesos secos, Señor. Despierta, Señor, sopla sobre aquellos huesos, Señor, sobre aquellos que están dormidos, Rey Santo, Señor. Sopla, Señor, y despiértalos, Rey. Despierta a tu pueblo, Señor, de ese sueño profundo, Rey. Levanta, Señor. Levanta a tu pueblo, Rey. Levanta a tu pueblo, Señor, que está dormido, Señor, en sus pasiones y en sus deseos, Rey. Oh Rey Santo, Señor, te pedimos, Señor, que soples, Señor, sobre tu iglesia, Señor, como al principio, Rey. Y sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Sopla sobre tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Haz esa obra, Rey. Haz esa obra, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Sopla, Señor, aliento de vida.